Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de React en el que nos encontramos viendo los Styled Components. Si recordáis, en el vídeo anterior vimos qué son los Styled Components y pusimos un ejemplo sencillo para ver la utilidad, ¿no? Realmente los Styled Components son componentes con CSS asociado. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Pues vamos a avanzar, vamos a ir un paso más allá y vamos a ver cómo trabajar con la herencia en Styled Components, algo que es extremadamente útil, y vamos a ver también cómo trabajar con las props que ya conocemos con Styled Components. Así que vamos a ello. Un inciso importante que quiero hacer antes de comenzar el vídeo de hoy. Estoy grabando este inciso después de haber grabado todo el vídeo y se me había olvidado comentaros lo siguiente que puede ser muy útil. En el vídeo anterior comenté que había una extensión para que Visual Studio Code nos ayude con menú IntelliSense cuando estamos trabajando con CSS en Styled Components. Y aquí un compañero muy amablemente nos comenta el nombre de la extensión por si alguno de vosotros la quiere instalar. Yo no la tengo instalada y la instalaré en breve porque yo escribo fatal y muchas veces pues me equivoco, ¿no? Esta es la extensión, entonces la buscáis en Visual Studio Code, se llama VS Code Styled Components. Bueno, pues ya sabéis, en Visual Studio Code os vais aquí a las extensiones, la buscáis, VS Code Styled, tiene que salir por ahí, Styled Components. Mira, aquí está. La instaláis, yo la instalaré ahora después en cuanto pare la grabación del vídeo. Y con eso tendréis menús IntelliSense cuando estamos trabajando con estilos CSS en Styled Components. Eso por un lado. Y por otro lado, en este vídeo anterior no, pero hay un comentario que he visto estos días en algún vídeo del curso en el que uno de vosotros dice que el curso pierde audiencia a medida que pasan los vídeos porque voy muy rápido o algo así. Bueno, pues puede ser. Y puede ser que en algún vídeo no esté igual de inspirado que en los demás, ¿no? Y eso pues haga perder audiencia. Pero os digo dos cosillas importantes. Primero, que todos los cursos de informática, presenciales u online, pierden audiencia con el paso del tiempo. Yo he sido profesor presencial de informática muchos años y cuando llega el primer día en clase la tengo a tope. El segundo, tercer día también. Pero a medida que van pasando los meses en cursos largos va desapareciendo gente. Y cuando he hablado con compañeros míos que son formadores les pasa lo mismo. O sea que alguien podría decir, es que eres muy malo, ¿no? Porque no generas interés en la audiencia, pero es que a todos los profesores que les he comentado pasa igual. Yo creo que es una condición humana a la hora de asistir a un curso de informática, ¿no? Que la gente se vaya rajando y vaya, pues eso, dejando de ir al curso, y cuando llegas al último día de curso resulta que tienes en el aula 5 alumnos, cuando son cursos muy largos de programación, medianamente complejos, así que eso es normal. Y otra cosa importante, más importante todavía, es que para hacer este curso de React, creo que lo comenté ya en vídeos anteriores, es fundamental tener buenos conocimientos de JavaScript, ya que esto es una biblioteca de JavaScript. Entonces no tiene ningún sentido que vayas a hacer un curso de React sin tener conocimientos de JavaScript. No es un framework, pero como digo, es una biblioteca. Es igual que hacer un curso de un framework, pues yo qué sé, de Angular sin tener idea de JavaScript, o de Laravel sin saber PHP, o de Spring sin saber Java. Primero hay que aprender bien el lenguaje de programación y después hay que hacer los cursos de framework basados en esos lenguajes o de bibliotecas basados en esos lenguajes. Hay que dominar muy bien JavaScript para hacer este curso y también hay que tener cierto dominio de CSS. Tenéis sendos cursos gratuitos en mi canal por si no tenéis esos conocimientos, ¿no? Lo digo por aquellos que dicen que es que voy rápido, que se pierden. Bueno, pues puede ser que la causa sea esa, que quizás o yo no estoy inspirado o no tenéis los conocimientos que hay que tener ni de JavaScript ni de CSS, porque doy muchas cosas por supuestas. Dicho esto, seguimos con el vídeo. Bien, si recordáis, este es el componente que creamos en el vídeo anterior. Un botón que tiene diferentes estados, el estado de reposo, el estado de over y el estado active cuando pulsamos sobre él, ¿no? Va cambiando de estados en función de lo que hagamos con el botón. Tiene un formato determinado, color de fondo azul, texto blanco, con un ligero sombreado, y para construir este componente, pues tuvimos que elaborar pues todo este código CSS. Este código CSS, para que no tuvieseis que copiarlo de forma manual, os lo dejé en la descripción del vídeo anterior. Evidentemente, si estás haciendo un curso de React, se supone que debes de conocer código CSS, ¿no? Yo lo que planteo es lo siguiente. Imagínate que estás creando un sitio web con React y no vas a crear un único botón, sino que tu sitio web va a tener varios botones y no van a ser todos iguales. Es decir, imaginaos que yo necesito crear un componente, un botón similar al que ya tenemos, pero no exactamente igual. A lo mejor me interesa crear un componente, un botón que sea más alargado y en lugar de tener color de fondo azul, que tenga color de fondo rojo. Pero el resto quiero que sea igual. Es decir, quiero que tenga ese sombreado,
quiero que tenga exactamente los mismos estados, solamente quiero modificar esas dos pequeñas cosas, el color de fondo y el width, el ancho, para que sea un poco más ancho que el que ya tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Hombre, pues podríamos crear un segundo componente, igual que creamos en el vídeo anterior el que ya tenemos, ¿no? Es decir, crear un archivo nuevo y a partir de ahí, pues copiar todo este código CSS y modificar dentro de este código CSS las características que quiero que sean diferentes. Lo podríamos hacer y funcionaría. Sin embargo, para evitar todo ese trabajo, o por lo menos la carga más pesada de ese trabajo, que sería rehacer el código CSS o por lo menos copiarlo, tenemos el tema de la herencia. Si estáis haciendo este curso, deberíais de conocer qué es la herencia. La herencia nos permite heredar características de una clase padre o de un componente padre, en este caso, ¿no? Con la herencia, lo que podemos hacer es crear un componente diciéndole a ese componente, mira, me vas a heredar todo lo que tiene el componente mi botón que ya tengo creado de hace tiempo. Y una vez que hemos heredado todas esas características, tendremos dos componentes idénticos, sin necesidad, en ese segundo componente, de copiar todo el código CSS. Y una vez que hemos heredado, lo que tendremos que hacer únicamente es sobreescribir aquellas características CSS que quiero cambiar. He mencionado pues el color de fondo, pues tendré que sobreescribir la propiedad CSS background color para darle un color rojo. Y también he mencionado el width, el ancho, pues tendré que sobreescribir también el width para que sea un poco más ancho, pues quizás a lo mejor 340 píxeles o algo así, ¿no? Bien, ¿cómo se utiliza la herencia para crear este segundo componente de una forma sencilla? Bueno, pues nos iríamos a nuestro proyecto y crearíamos un segundo archivo para otro componente, por ejemplo. Así que botón derecho, New File, y a este componente le voy a llamar stylet2, por ejemplo, .js, ¿no? Y aquí comenzaríamos a elaborar ese segundo componente con la ventaja de que vamos a trabajar con la herencia. Es decir, tendríamos que agregar la línea de importación igualmente, incluso, mirad, voy a agregar estas dos primeras líneas, control C, control V en el nuevo archivo, y en lugar de llamar a este segundo componente mi botón, le voy a llamar mi botón largo, porque quiero que sea un poco más largo de lo normal. Y lo único que tenemos que hacer es indicar que va a ser igual a stylet, pero entre paréntesis tenemos que especificar quién es el componente padre, es decir, de qué componente vamos a heredar. Y vamos a heredar del componente mi botón que creamos en el vídeo anterior. Fijaos como Visual Studio Code, en cuanto heredas de un componente que ya creaste en el pasado y que tienes en un archivo diferente, crea la línea de importación. Si esta línea de importación Visual Studio Code, por motivos desconocidos, no la automatizase, no la escribiese automáticamente, tenéis que escribirla de forma manual. Es decir, hay que especificar dónde está el componente del que queremos heredar, ¿no? Y nada, pues una vez que hemos hecho esto, como os he indicado anteriormente, lo único que tendremos que hacer ahora es sobreescribir aquellas características CSS que quiero que sean diferentes. Y he mencionado el width y el background. Pues nada, aquí abrimos esta comilla tumbada y la cerramos al final, y entre estas dos comillas, no se llama comilla tumbada, ya lo sé, pero es que por más que me lo decís, soy incapaz de memorizar el nombre de esa comilla. Es una tara que tengo. El caso es que aquí tendremos que sobreescribir esas dos propiedades. Entonces, width, bien escrito, eso sí, igual pues al ancho que queramos. Le voy a poner 300 píxeles, por ejemplo, para que sea más ancho que el anterior. Y la otra propiedad que quiero heredar es background color. Así que background guión medio color, dos puntos y red. Podéis poner el color con código o lo podéis poner en inglés, ¿no? Y ya está. Con esto que hemos hecho, pues mirad, tenemos simplemente por haber heredado con esta instrucción del componente padre mi botón, tenemos todo este CSS, todo, en este nuevo componente sin tener que haberlo escrito. Esa es la gran ventaja de la herencia, reutilización de código. Y aquí también, lo único que he hecho es sobreescribir el width y el background color para que estas dos características, que las está heredando también del componente padre, mi botón, las sobreescriba para que sea un width diferente, más ancho y rojo, ¿no? Y claro, para poder ver si esto funciona, pues tenemos que agregar este componente a nuestro proyecto. Entonces nos vamos ahora al archivo appjs y en lugar de utilizar mi botón, pues utilizamos mi botón largo. Mi botón largo que se abre, mi botón largo que se cierra, y por cambiar algo más, aunque esto no sería necesario, pues si tenemos un botón azul que es para entrar, lo lógico es que el botón rojo sea para salir, ¿no? Fíjate también como a la hora de
Iba a decir, fíjate también cómo Visual Studio Code ha importado automáticamente mi botón largo. Pues no lo ha hecho automáticamente en esta ocasión. Si quieres utilizar mi botón largo, deberías de importarlo. Es decir, aquí pues tendremos que decirle import mi botón largo from stylet2, que es el archivo donde lo tengo, el stylet2, donde hemos creado, aquí está, ese segundo componente, ¿no? Ahora sí, guardamos cambios, vamos al navegador. No vamos a ningún sitio porque me está marcando un error, me está diciendo que el componente ha sido movido, no está dentro del proyecto, y esto ha sido porque al principio, cuando he creado el componente, no sé muy bien por qué, pues lo he creado fuera. Yo creí que había pulsado con el botón derecho aquí en Stylet Component para crear este componente, evidentemente, dentro del proyecto, pero no ha sido así. Bueno, lo voy a solucionar rápidamente moviéndolo a donde debe estar, que es dentro de nuestro proyecto. ¿Estás seguro de que lo quieres mover? Mover. Y quieres actualizar las importaciones, porque claro, al moverlo, pues esta línea de importación la tiene que actualizar. Le voy a decir que sí, y ahora sí. Tenía ese pequeño fallo, que no sé por qué motivo había creado ese segundo componente fuera de lo que es el proyecto. Bien, pues hecho esto, ahora sí, si nos vamos al navegador, pues aquí tenemos el botón de salir, que es rojo. Entonces ahora podemos utilizar cualquiera de los dos componentes, o los dos a la vez, ¿no? Es decir, si quiero utilizar... Mira, lo voy a hacer. Vamos a utilizar el otro componente también para ver los dos componentes en acción. Mi botón, que es azul, como ya vimos, le voy a poner el texto entrar y más estrecho, y mi botón largo, que es rojo y más ancho. Bueno, pues guardo cambios, vuelvo al navegador y aquí tenemos los dos componentes. La ventaja, insisto, es que para crear este segundo componente he utilizado la herencia con el consiguiente ahorro de código y de tiempo. Si ya tenemos uno que, digamos, puede marcar la pauta de todos los botones de nuestro sitio para que todos tengan los mismos efectos, que sería lo suyo, bueno, pues creas un botón padre, un componente padre, y luego vas heredando. ¿Que quieres crear un tercer botón? Y lo podéis hacer si queréis probar, yo no lo voy a hacer. Pues creáis un tercer componente que herede nuevamente del primero y vais sobreescribiendo las propiedades que queráis cambiar, ¿no? Las propiedades CSS. Ante esto surge la pregunta habitual de si es posible heredar en cascada, es decir, crear un tercer componente que yo que sé, que tenga otras características diferentes, pero en vez de heredar del primero, heredar de este segundo que hemos creado. ¿Es posible esto? Sí, es posible. Podéis crear un tercer componente y lo podéis probar vosotros también, que herede de este segundo y sobreescribir las características. ¿Por qué hacer esto en vez de heredar del primero? Hombre, la verdad es que da un poco igual en este caso concreto, pero imagínate que quieres crear un tercer componente que necesitas que tenga pues todos los efectos de sombreado, etcétera, etcétera, los estados de over, de active, que tenga un ancho de 300, pero que el color de fondo sea amarillo, por poner un ejemplo, ¿no? Pues puedes crearte un tercer componente que herede de mi botón largo, llamas a ese componente como quieras, mi botón largo amarillo, por ejemplo, y lo único que tendrás que hacer es sobreescribir la propiedad background color a yellow, porque el width 300 ya lo estás heredando, y el resto de características, pues a su vez las heredas del padre, porque mi botón largo está heredando de ese botón padre. Espero que me estéis entendiendo, ¿no? Es decir, en vez de crear componentes que hereden del primero, todo depende de lo que necesites, ¿eh? En vez de crear componentes que sigan heredando del primero, puedes crear más componentes que sean similares a los que ya tenemos, pero que hereden del segundo en el caso de que vayas a modificar, pues por ejemplo, solo la propiedad width, ¿no? Es posible hacer eso. Y en esto consiste la herencia, en el ahorro de código, CSS y de tiempo. En cuanto a trabajar con props en Stylet Components, pues también es posible y vamos a obtener algo bastante parecido. No exactamente igual, pero bastante parecido. Por ejemplo, os planteo la siguiente situación. Imagínate que yo quiero crear un componente como este de entrar, como el que ya teníamos, y quiero que el componente de salir sea idéntico en todo, excepto en el color de fondo. Es decir, ya no quiero que sea más ancho. Quiero que tenga exactamente el mismo ancho, es decir, un botón, un clon de este botón, de este componente, pero únicamente que cambie pues, el color de fondo a rojo. Podríamos hacer eso con la herencia que acabamos de explicar, sin ningún problema. Lo único que tendríamos que hacer es, en vez de sobreescribir la propiedad width, pues solamente sobreescribir la propiedad background color, y ya está, lo tendríamos, ¿no? De hecho, lo voy a hacer para que lo veáis. Si yo quito esto, simplemente con eso, con la herencia, guardo cambios, pues ya tenemos aquí dos botones idénticos, uno azul y uno rojo, ¿no? Pero cuando quieres hacer operaciones de este tipo, tienes otra posibilidad, que es trabajar con props en Stylet Components. ¿Y qué ventaja tiene trabajar con props en Stylet Components respecto a trabajar con la herencia, como hemos hecho ahora? El ahorrarte
archivos en tu sitio, componentes en tu sitio, ¿no? Es decir, si vas a hacer una operación de estas características en la cual los dos componentes son idénticos, excepto una característica CSS, por ejemplo, es más productivo, en este caso, pues trabajar con props que no crear dos componentes diferentes, ¿no? Mirad, para verlo me voy al archivo appjs, dejo solamente mi botón, es decir, agrego mi botón nada más, con lo cual pues ya tenemos solamente el botón azul, y yo lo que quiero es que pueda elegir si el color de fondo de este botón va a ser azul o va a ser rojo. Como digo, lo podemos hacer con props y trabajo condicional, como hemos visto en vídeos anteriores. Lo voy a hacer sobre la práctica para que lo entendáis una vez que ya está hecho, ¿no? Bien, lo que haríamos sería ir al código de nuestro componente, del botón azul que hicimos en el vídeo anterior, y como yo lo que quiero es únicamente cambiar el color de fondo, en la propiedad CSS Background Color, aquí es donde vamos a trabajar con props. Este color, el código del color que corresponde al azul, lo vamos a eliminar, y aquí cuando le decimos Background Color, lo que tenemos que hacer es únicamente agregar símbolo dólar, a continuación abrimos llave, a continuación abrimos paréntesis, y es dentro de estos paréntesis donde va a ir la prop, la propiedad, ¿no? Y la propiedad yo la voy a llamar, va entre llaves, la voy a llamar entrar como la podría llamar de cualquier otra forma. Pero en este caso, como digo, la voy a llamar entrar. Yo quiero que los botones de entrar, por ejemplo, vayan en azul y los botones de salir vayan en rojo, por ejemplo. Bueno, pues entrar y después del paréntesis, antes de cerrar la llave, por supuesto, pues un arrow y a continuación utilizamos el operador ternario, como si estuviésemos haciendo un renderizado condicional del que ya vimos en vídeos anteriores. Así que justo aquí, a continuación del nombre de la prop, iría ese operador ternario y, entre comillas, pues el color que quiero que tenga el botón si la prop, que he llamado entrar, va a ser true. Recordar que este operador ternario, y si no lo recordáis, iros hacia atrás a ver los vídeos de renderizado condicional, pues antes de estos dos puntos que acabo de poner, irá el valor que tiene que tomar si es true la propiedad, y a continuación de los dos botones, el valor que tiene que tomar la propiedad si es false, ¿no? Así que con esta prop, como digo, pues en el caso de que entrar sea true, tomará background color blue, y en el caso de que esta prop sea false, tomará entonces background color red. Lo que tenemos que hacer ahora es ir a nuestro archivo principal para pasarle esa prop. Es decir, aquí cuando estamos utilizando el componente, mi botón, pues tendremos que decirle, oye, y esto se hace en la etiqueta de apertura, el nombre de la prop, que como digo va a ser entrar, y especificar el valor de esa prop. Vamos a hacer que el botón sea rojo, por ejemplo. Bueno, pues entrar igual, abrimos llave, false. False bien escrito, si puede ser, claro. False, eso es. Con lo cual, este false viaja y se almacena en esta prop, y como tiene el valor de false, va a coger el red, justo lo que está detrás de los dos puntos. Voy a guardar todos los cambios. Si no he cometido ningún error de sintaxis, pues tendríamos que tener un botón rojo con el texto de entrar. Aquí, esto es lo de menos, ¿no? Pero lo suyo es que tenga texto de salir, ¿no? Pero bueno, como digo, eso es lo de menos. Entonces, si vamos al navegador, pues aquí está, ¿no? Aquí tenemos el botón exactamente igual, pero en rojo. Y si cambio el false por un true, pues ahora, mira, incluso voy a dejar el texto de salir. Lo suyo sería cambiar el texto, ¿no? Pero para que lo veáis, tenemos el botón azul, ¿no? Entonces, bueno, pues puedes trabajar con props y CSS, lo cual es bastante útil. Vamos a poner aquí, por ejemplo, entrar, ¿no? Y ahora imagínate que en tu sitio quieres de nuevo utilizar el componente, pero pues en vez de con entrar, con salir, ¿no? Entonces aquí pondríamos salir y aquí en vez de true, pues false. Y se trata del mismo componente. Entonces el componente, dependiendo del valor que le pases a la prop, guardo cambios, pues va a tomar un formato u otro, o entrar o salir, o entrar o salir. Y esto es útil. Así que resumiendo, pues puedes utilizar props cuando quieras hacer, yo lo veo útil cuando quieres hacer cambios de poca entidad en el CSS, como por ejemplo lo que acabamos de hacer, y puedes utilizar la herencia cuando quieres hacer algún cambio más, ¿no? Aunque también sería posible, sin utilizar herencia, pero la cosa se complica un poco, como digo, sin utilizar herencia sería posible cambiar más características de ese código CSS. Pero digo que sería más complicado. Así que resumiendo, cuando quieres cambiar muchas características CSS o varias características CSS
en componentes de tu sitio web puedes utilizar la herencia, y cuando quieres cambiar pocas características o propiedades CSS, te recomiendo que utilices props. Bueno, ya que lo he mencionado y con esto cerraré el vídeo, ¿cómo haríamos entonces utilizando props para cambiar más de una característica CSS? Porque aquí solamente hemos cambiado el background color, pero imagínate que quieres cambiar más. Bueno, pues en ese caso utilizaríamos también las props, pero de otra forma. Y sería la siguiente. Mirad, voy a dejar aquí esto como estaba. Voy a poner aquí un blue. Teníamos el código del color, pero no lo recuerdo. Pero lo voy a dejar como estaba. Entonces, ahora no hay prop que valga. Con lo cual, bueno, pues aquí ya no tendría sentido pasarle estas props ahora mismo, ¿no? Pero las voy a dejar. Y habría que hacer lo siguiente, como digo. Aquí, a la hora de crear el estilo, pues lo primero que tendríamos que hacer es utilizar la prop. Es decir, $, abriríamos llave, lo mismo que hemos hecho antes, pero al comienzo de los estilos, ¿no? Abrimos llave, abrimos paréntesis. Aquí pondríamos el nombre de la prop, voy a utilizar la misma, entrar, y lo mismo de antes, ¿no? El operador arrow, nombre de la propiedad, a continuación el operador ternario, y ojo, porque ahora viene la instrucción CSS. Aquí abrimos una comilla de estas tumbadas, y a continuación irían 2 puntos, y nuevamente comillas tumbadas que se abren y que se cierran. Olvidaos de momento de este código. ¿Qué iría aquí en estas primeras comillas tumbadas? Todo el código CSS que quieres que tenga el componente cuando entrar sea igual a true. Y en estas otras comillas, las que están detrás de los 2 puntos, iría todo el código CSS que quieras que tenga tu componente cuando entrar sea igual a false. La ventaja de hacerlo así es que puedes explayarte con el código CSS. Y mirad lo que voy a hacer. Como tengo el código CSS aquí abajo, lo voy a cortar enterito, incluso con los estados. Control X. Voy a tener que tener cuidado con las comillas, ¿no? Y voy a poner todo ese código aquí, en esas comillas antes de los 2 puntos. Lo único que he hecho ha sido un salto de línea para que quede el código lo más claro posible. Y esto lo voy a dejar así, con lo cual el color azul, el width 120, va a ser cuando entrar sea igual a true, pero en las comillas de salida, en estas de aquí, en las comillas del false, quiero decir, copio de nuevo el código y aquí voy a hacer algunas modificaciones, ¿no? Tengo que ver dónde están ahora las comillas, que es fácil perderse, aquí empiezan los 2 puntos. Pues mirar, este botón lo voy a poner de 320, el background color lo voy a poner red, y aquí podríamos hacer más cambios, ¿no? Por ejemplo, el color del texto, entrar, salir, etcétera, ha sido white siempre. Pues en este caso, cuando sea rojo va a quedar horroroso, pero para que veáis el cambio, pues el color va a ser blue y el tamaño del texto para salir, pues en vez de 16 va a ser 20. No sé qué tal va a quedar, pero es por hacer varios cambios. Os quiero decir con esto que es posible, utilizando props, modificar en el código CSS varias propiedades. ¿Qué evitas con esto en lugar de trabajar con la herencia? Tener más archivos de componentes, ¿no? Entonces, dependiendo del escenario en el que te encuentres, pues utilizarás una manera de operar u otra, ¿no? No sé si las comillas de cierre son correctas. Voy a guardar cambios, a ver si esto me chiva algún error de sintaxis. Sí, efectivamente. Ah, CSS, esto hay que importar, lo que se me olvidaba. Fijaos que me dice aquí que CSS no está definido. Esto es porque hemos utilizado aquí la instrucción CSS y esto evidentemente no está importado. Esta línea de importación ya no nos valdría y en su lugar tenemos que utilizar la siguiente. Import stylet, CSS, para importar también CSS, from stylet CSS entre llaves, perdón. From stylet components. Ahora sí. Hecho esto, guardamos cambios y creo que es fácil cometer un error de sintaxis con todo lo que he hecho, pero creo que no está cometido, ¿no? Entonces, ¿qué valor le estoy pasando? Bueno, pues vamos a ponerle aquí un único botón y true para empezar, ¿no? Pues guardamos cambios, vamos al navegador y tenemos aquí nuestro botón en azul con el texto entrar, etc. Pero ahora, en vez de true le voy a pasar false. Y en vez de entrar voy a poner como texto salir. ¿Qué he tenido que conseguir? Pues un botón bastante largo en rojo con el texto azul y más grande ese texto de salir. Guardo cambios, voy al navegador y efectivamente ahí lo tengo. Más largo, rojo, texto en negrita y en azul. Bueno, pues esto es lo que podemos conseguir con las props. Finalizo sin querer ser pesado. Depende del escenario en el que te encuentres, pues podrá ser
mejor, más beneficioso trabajar con la herencia de componentes o, en otros escenarios, trabajar con props en estos casos. Bien, nada más. Vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.